La tibia. La tibia es un hueso que se encuentra entre el muslo y el pie, es decir, conforma parte de la región de la pierna. Está ubicado específicamente en la parte medial de la pierna. Es un hueso que se relaciona con el muslo a través de su articulación con el fémur y también con el pie a través de su articulación con el astrágalo. Se relaciona directamente hacia proximal con el fémur y con el peroné y hacia distal con el peroné y el astrágalo. Es clasificado como un hueso largo y por eso contiene un extremo proximal y un extremo distal y un cuerpo. Y además, dentro de su configuración, observamos que la tibia no es un hueso completamente rectilíneo, sino que tiene una forma como de S itálica, por lo que presenta en en su tercio proximal y hacia medial, ¿cierto? Una curvatura superior que tiene una concavidad hacia superior y hacia medial, y otra que presenta una concavidad hacia inferior y hacia lateral, formando dando la impresión que tiene una forma como de S itálica. Con respecto a sus extremos, vamos a decir que eh, diferenciamos sus epífisis proximal y distal, porque en la epífisis proximal de la tibia vamos a encontrar a lo que son las mesetas tibiales, que son estas superficies articulares un tanto aplanadas, que dicen ser casi cóncavas, excavadas, pero se encuentran más aplanadas como en forma de platillo, que sirven para articularse con los cóndilos femorales. Hacia distal vamos a encontrar una superficie articular que se va a adaptar a una tróclea, ya que se va a articular con la polea astragalina para poder articularse con el astrágalo. Con respecto al cuerpo de la tibia, vamos a observar que este cuerpo, al igual que todos los huesos largos de las extremidades, es prismático triangular, por lo tanto tiene 3 caras y 3 bordes, ¿sí? Presenta una cara posterior, que es la que observamos aquí, que vendría siendo la base del prisma, ¿sí? Una cara anterointerna y una cara anteroexterna. Y presenta 3 bordes. Un borde anterior, que el borde anterior de la tibia es muy acentuado, se llama de hecho cresta de la tibia. Un borde interno, que lo vamos a identificar porque acompaña a esta saliente de la epífisis distal de la tibia, que se denomina maleolo tibial, por lo tanto que va siempre hacia adentro, que por lo tanto así identificaríamos el borde interno, y un borde lateral que obviamente estaría en el lado contrario donde se encuentra el maleolo tibial. Con respecto a la epífisis proximal de la tibia, vamos a decir que aquí presenta a estas grandes tuberosidades, ¿cierto? Mal llamadas cóndilos por otros autores, que tienen 6 caras, que juntas las dos hacen que esta epífisis proximal sea de un diámetro mayor transversal que anteroposterior. En la cara superior de la epífisis proximal de la tibia vamos a encontrar que esta cara es articular porque presenta a lo que ustedes ya conocen como las cavidades glenoideas de la tibia, o también llamadas mesetas tibiales, o por otros autores llamados como platillos tibiales, donde vemos que existe una diferencia entre una y otra, ya que la meseta tibial medial es mucho más grande que la lateral, más alargada que la lateral, siendo la lateral un poco más ancha que la medial. De igual manera, la meseta medial siempre es un poco más excavada y más grande que la lateral, pero
la lateral siempre es un poco más ancha, como les dije anteriormente. Ya también en la cara superior de las tuberosidades de la tibia vamos a encontrar que entre medio de estas dos mesetas tibiales hay dos eminencias que se conocen como espinas tibiales, ya que aquí en esta fotografía se pueden observar, que son estas que sobresalen aquí, una espina tibial medial y una espina tibial lateral, y medial, y por delante de la espina tibial medial y por detrás de la espina tibiales va a haber una superficie que se van a llamar superficie preespinal y superficie retroespinal, y que al igual que las espinas van a servir como punto de inserción ligamentosa, ya específicamente para estos ligamentos que están entre medio de los huesos, ya que son los ligamentos interóseos, para el ligamento cruzado anterior y para el ligamento cruzado posterior. Aquí podemos observar a los espacios retroespinal y preespinal. Hacia posterior, la tuberosidad medial de la epífisis proximal de la tibia va a tener un surco o un canal que rodea a esta tuberosidad medial de forma horizontal, que va a recepcionar al tendón del músculo semimembranoso. Y por el otro lado, la tuberosidad lateral va a tener hacia posterolateral una superficie articular oval plana para permitir la articulación entre la tibia y la cabeza del peroné, formando de esta manera la articulación tibio-peronea proximal. Por la parte anterior vamos a observar que las tuberosidades, ambas, tanto la medial como la lateral, son rugosas porque existe punto de inserción muscular y ligamentosa, pero aquí hacia anterior sobresale una tuberosidad que se junta, ¿cierto?, por ambas crestas que vienen desde ambas tuberosidades en la línea central, y esta tuberosidad se conoce como tuberosidad anterior de la tibia, por donde finalmente se va a insertar el ligamento rotuliano que viene desde el vértice de la rótula y proviene desde el músculo cuádriceps. Si avanzamos desde la tuberosidad de la tibia hacia posterolateral, vamos a encontrar a otra tuberosidad que sirve como punto de inserción muscular para el tibial anterior, que se conoce como tuberosidad de Yerdi o tubérculo de Yerdi. Aquí en la foto no es muy notorio, veamos si en alguna otra se nota de mejor manera. Creo que en ninguna. Ya, ahí la protuberancia como que sobresale un poco, ahí también, ya, pero siempre está la tuberosidad anterior de la tibia, y hacia posterolateral vamos a encontrar, de la tuberosidad anterior de la tibia vamos a encontrar al tubérculo de Yerdi, ya, donde se va a insertar, donde se va a originar, mejor dicho, el tibial anterior. Bien, entonces de la epífisis proximal de la tibia vamos a reconocer, aquí lo podemos observar, el tubérculo de Yerdi en esta imagen, que es del Netter, si no me equivoco. ¿Ya? Tubérculo de Yerdi, tuberosidad anterior de la tibia. Vamos a reconocer que en la epífisis proximal de la tibia tenemos a estas dos tuberosidades, ¿cierto?, que también son llamados cóndilos tibiales, que en su cara superior vamos a encontrar a las mesetas tibiales, entre medio de ellas a las espinas tibiales, interna y externa, por delante de las espinas a la superficie preespinal, por detrás de las espinas a la superficie retroespinal, en la misma tuberosidad medial por posterior y en su parte más externa, rodeada por un canal horizontal para el músculo semimembranoso o para el tendón del músculo semimembranoso. En la tuberosidad externa hacia posterolateral, una carilla para la cabeza del peroné,
Y por anterior vamos a encontrar la tuberosidad anterior de la tibia junto al tubérculo de Yerdi. ¿Ya? Es lo mismo que observamos por acá. La carilla para el peroné, el tubérculo de Yerdi, la tuberosidad anterior de la tibia. Las mesetas tibiales, las superficies pre y retroespinal, las espinas, la tuberosidad anterior de la tibia, el tubérculo de Yerdi. Bien, con respecto a la epífisis distal, esta es de menor tamaño que la proximal, es igualmente cuboidea, por lo tanto presenta 6 caras. La cara superior se continúa con la diáfisis tibial, la cara inferior presenta una superficie articular que se adapta a una tróclea, específicamente a la polea astragalina, que es la tróclea de la cara superior del astrágalo. La cara lateral presenta una escotadura que está con el número 8 aquí, que no es una superficie articular propiamente tal, sino que es una superficie o una escotadura rugosa, que donde se va a insertar un ligamento que va a permitir la unión de la epífisis distal de la tibia con la epífisis distal del peroné para conformar la articulación tibio-peronea distal a través de un ligamento y de sus epífisis distales. Esta superficie se va a llamar escotadura peroneal o escotadura fibular. Hacia medial, la tibia va a tener una saliente que se denomina maleolo tibial o maleolo medial, que tiene varias caras. Dentro de ellas encontramos que tiene una cara medial que es subcutánea, que ustedes se la pueden palpar porque se encuentra inmediatamente por debajo de la piel. Tiene un vértice por donde se van a insertar ligamentos que van a ir desde la tibia hasta los huesos del tarso y van a dar estabilidad a la articulación del tobillo. Y tiene una cara lateral que es articular y se va a presentar una superficie articular en forma de coma, de una coma ortográfica, ¿cierto? En forma de coma, pero esta coma va a estar acostada para que se pueda articular con la cara medial del astrágalo. En la cara anterior y en la cara posterior, como la vemos aquí, estas son excavadas porque dan paso a los músculos que vienen por la cara anterior o por el compartimiento anterior de la pierna y por el compartimiento posterior de la pierna, ya que en este caso por el compartimiento anterior vienen los músculos flexores de extensores de los dedos y por el compartimiento posterior los músculos flexores de los dedos del pie. En el caso del maleolo medial, en su parte posterior se encuentra un canal, lo podemos observar aquí y también acá, que permite dar el paso al tendón del músculo tibial posterior y también a los tendones del músculo flexor de los dedos del pie. Bueno, finalmente, para terminar con la tibia, vamos a hablar un poquito del cuerpo tibial. Ya dijimos que era prismático triangular y por lo tanto tenía 3 caras y 3 bordes. Con respecto a las caras, decir que la cara anterointerna es una de las caras subcutáneas, es decir, que está inmediatamente por debajo de la piel. Ustedes se la pueden palpar, queda expuesta y de hecho la tibia es uno de los huesos de la extremidad inferior que queda más expuesto a la superficie y por lo tanto es el más propenso a tener lesiones directas, ¿ya? Por un golpe directo, en los deportes de alto contacto es más fácil de lesionarse y de fracturarse. Específicamente directo en la cara anterointerna, ya que esta es directamente subcutánea, ¿ya? Hacia superior de esta cara, si ustedes la siguen en su pierna, ¿cierto? Van a encontrar que sí o sí van a ver que se vuelve menos subcutánea, ya que hacia superior de esa cara vamos a encontrar la inserción muscular de tendones de la pata de ganso.
¿Ya? Y ahí les voy a dejar un interrogante para que ustedes la pueden buscar. ¿Qué músculos serían los que conforman a la pata de ganso? ¿Ya? Para que los busquen y luego me lo mencionen en la próxima clase. Bien, la cara anteroexterna de la tibia, que vendría siendo la que está por acá, ¿cierto? Recuerden que vamos a reconocer la cara interna, anterointerna de la tibia o interna, porque aquí está el maleolo, por lo tanto esta es la cara anterointerna. Y la cara anteroexterna tiene que ser la contraria, la que está por el lado contrario del maleolo. Bien. Solamente vamos a decir de ella que me permite dar punto de alojamiento, ¿cierto? Inserción al músculo tibial anterior, ¿ya? Porque se apoya por sobre esta cara, este músculo superficial. Y la cara posterior, que es la base del prisma del cuerpo de la diáfisis, que es la que vemos en esta fotografía, va a presentar hacia superior una línea oblicua que se llama línea del sóleo, que se dirige oblicua de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, que en su intersticio se va a insertar el músculo sóleo, pero por sobre ella se forma una superficie triangular que me va a dar inserción muscular al músculo popliteo, que ya conocimos, que se inserta también a nivel femoral, es decir, en la superficie poplitea que queda por sobre los cóndilos femorales. Yo le dije que este era un músculo pequeño que va por detrás de la rodilla, pero que da bastante estabilidad posterior de la rodilla, por lo tanto tiene que ir de fémur a tibia para que pueda cubrir toda la parte posterior de la rodilla. ¿Ya? Conocíamos su origen, que era a nivel de la superficie poplitea, por sobre los cóndilos femorales, y ahora conocimos su inserción, que es por sobre la línea del sóleo, ¿ya? Y por debajo de la línea del sóleo también existe inserción muscular de el tibial posterior y también del flexor común de los dedos del pie.